Muy bien, la Iglesia la formamos todos y cada uno de nosotros. Siempre decimos, y aquí ya tenemos que estar alto de saberlo, que la Iglesia no son las paredes, no es el techo que estamos dejando tan bonito con las luces, no es eso la Iglesia, eso es el local, como muchos lo llamamos templo también, sin ese sentido de que a veces se le da de casi sagrado al templo. No, son 4 paredes, nosotros nos vamos y aquí se quedan las 4 paredes. Y la Iglesia se va donde vamos nosotros, cada uno de nosotros. La Iglesia la formamos todos y cada uno de nosotros y somos muy... yo te voy a pedir que miras alrededor, a tu derecha, a tu izquierda, adelante, detrás. Si estás con tu familia, pues estás harto de verle o de verla, pero si no, pues levanta un poco más, mira por encima, a otro lado, y verás que somos muy diversos, y somos cada uno, como se suele decir, de nuestra padre y de nuestra madre, ¿no? Unos somos de pueblo, otros somos de ciudad, unos somos de España, otros venir de otros países muy diversos, con una cultura muy diversa también. Nosotros tenemos nuestras peculiaridades, somos muy raros, los españoles también, ¿verdad? Unos tienen buenos empleos, otros están buscándolo, otros el Señor les ha bendecido ricamente, entre comillas, ricamente, y otros pues apenas llegamos a fin de mes, ¿no? Somos una iglesia muy variada, no somos una iglesia de la élite, ni tampoco somos una iglesia que estemos con el mínimo. Gracias a Dios, Dios es fiel, nos ha bendecido a las familias, ha bendecido a los hogares y por tanto ha bendecido a la iglesia también en este año. Damos gracias a Dios por todo ello, porque a pesar de haber sido un año muy duro, pues Dios ha sido fiel con su iglesia, como no puede ser de otra manera. Dios siempre es fiel, nosotros a veces fallamos, pero Dios siempre es fiel. Y en esa diversidad, pues a veces hay choques, es decir, la diversidad, el ser cada uno de una forma distinta o de una forma diferente, o tener culturas diferentes o pensamientos distintos. Y no he inventado la política para no enrollarlo más todavía, pero también cada uno tiene su pensamiento político, ¿no? No voy a entrar en eso, ¿vale? Vamos a dejar ahí, ¿no? Pero eso produce roces, produce a veces dificultades, ¿no? Y hace que a veces nos marquemos. Para unos una cosa es pecado, para otros una cosa no es pecado, para unos comer morcilla es pecado, para otros comerla no es pecado, para unos beber en las comidas vino, eso es imperdonable, para otros, si es un buen vino, pues no es tan pecado, ¿no? Si es malo, mejor no lo beban, ¿no? Pero si es bueno, no. No sé si me vais entendiendo, ¿verdad? A veces, siguiendo el pensamiento judío, Dios dio las leyes, dio los 10 mandamientos y otra serie de leyes en el Sinaí, y el pueblo judío, los estudiosos, los fariseos, llegaron a sacar casi entre 600 y 700 normativas o reglas que había que cumplir, que el judío tenía que cumplir, y que nada tenía que ver con las leyes que Dios había dado en el Sinaí, ¿no? Y eso el Señor lo censuró en muchas ocasiones diciendo: habéis creado vuestras propias tradiciones, vuestras propias normas que nada tienen que ver con lo que dice la Escritura, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque a veces eso en nuestro comportamiento, en nuestro caminar como cristianos, lo trasladamos también a los tiempos de hoy. El hombre es totalmente incapaz de ver o entrar en el reino de Dios sin experimentar un nuevo nacimiento espiritual. Eso lo tenemos claro. No hay manera de entrar en el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Jesús se lo dijo a Nicodemo, que era un estudioso de la ley, que conocía los escritos, que sabía y conocía las escrituras, y le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Este reino no tiene nada que ver con prácticas relacionadas con reglas o normas que tengamos que cumplir para entrar, ¿no? Sino que la fe en Jesús es la que hace que entremos en el reino de Dios. Vamos a leer Romanos. Yo voy a estar moviéndome entre Romanos 14, 17 y 15, 2, pero quiero que leamos todo el capítulo de Romanos.
todo el capítulo 14. Puede ser que a lo mejor esta semana no hayas leído, así que te va a venir bien el leer y el estudiar la palabra desde el capítulo 14, que lo vamos a leer completo, y los primeros versículos del 15. Si tienes Reina Valera, vas a ver que pone títulos. Os recuerdo una vez más que los títulos no son de inspiración divina, los podemos cambiar y los podemos poner de otra manera los títulos, ¿vale? Tampoco el orden de los capítulos o el número de los capítulos ni el de los versículos. Los manuscritos originales no vienen con ese tipo de estructura, pero las diferentes editoriales y los equipos de traducción de las diferentes versiones, pues para ayudarnos a identificar de qué trata esa porción, pues pone los títulos. Si te estás en Reina Valera, verás que te pone los débiles en la fe. Yo, después de leerlo y de meditarlo y de presentaros lo que quiero compartir hoy con vosotros, casi lo llamaría los fuertes en la fe, ¿no? Pero Reina Valera pusieron los débiles en la fe, ¿vale? Pero permitidme este cambio sin que lo consideréis una herejía al uso. Dice así, ¿estamos todos ahí? ¿Ya os he dado tiempo para llegar? Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, pregunta, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y le da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Así que ya no nos juzgaremos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe.
y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Amén. Hasta aquí. Os quiero situar para que entendáis un poquito por qué el Señor ha traído esto a mi mente precisamente en este domingo, ¿no? Venimos de la Navidad, donde hemos oído un montón de cosas, donde unos celebran, hay iglesias que celebran la Navidad, iglesias, y estoy hablando de evangélicas, no de otro tipo de confesiones, otras iglesias que no la celebran, unos que ponen el árbol, otros que no ponen el árbol. Yo desde que vine aquí ya se ponía el árbol, así que no me echéis la culpa de eso a mí, a los que no les gusta el árbol, ¿eh? Y ya se ponía y a mí siempre me ha gustado y nunca he dicho nada de nada, ¿no? Pero por contraste en Valdemoro, por ejemplo, nunca se ponía el árbol. Cuando yo llegué tampoco cambié eso. Quiero decir, cada iglesia tiene su identidad, tiene su manera y no quiere decir que yo aquí el árbol lo vea bien y allí lo vea mal. No, mi pensamiento con relación al árbol es el mismo aquí que allí, pero respeto lo que allí vienen haciendo durante años, como respeté aquí cuando vine lo que aquí llevaban ya haciendo. Un ejemplo reciente que seguro os ha salido en algún debate en casa o con algún hermano, con alguien, o el día de reposo. Los adventistas dicen el día de reposo es el sábado, pero también hay iglesias evangélicas que dicen tenemos que descansar el sábado. Y otros no, el día del Señor es el domingo. Hay para todo, ¿verdad? Y así, si fuésemos cogiendo cada cosa, la morcilla, que lo puse ahí, lo metí como una morcilla, pero no, es verdad, ¿verdad? Hay gente que si te ve comer morcilla dice, uff, estás condenado por el tema de la sangre, que viene también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y así podría ir diciendo un montón de cosas más, ¿verdad? No puedes estar en una cafetería tomando un café con alguien porque es que allí van también a beber alcohol. O no puedes estar, no sé, a un campo de fútbol gritando como un descosío a tu equipo porque eso no es un buen testimonio. No sé, y seguro que cada uno ha escuchado un montón de cosas distintas y diferentes en diferentes áreas, ¿no? Que si vamos a la Escritura no te dice que sean pecado, ni te dicen que no lo sean, ni te dice lo uno ni lo otro. Pero siempre hay alguien que interpreta y dice, no, esto es pecado. Lo dice la Escritura, ¿dónde? No, porque tal, porque cual, porque somos templo, tal. Para el que fuma, por ejemplo. Yo creo que no debemos fumar, pero es mi opinión, ¿vale? Pero, por ejemplo, dice, no, pero ¿dónde viene que no fumemos? Bueno, ahí hay una trampa que se hace con unos pasajes, no me acuerdo ahora, donde te dice que no fumes, ¿no? Pero es una trampa, si tú sigues las Escrituras, no. Pero uno dice, no, pero somos templo del Espíritu Santo. Y por tanto, si fumamos, estamos ensuciando el templo del Espíritu Santo. Y está bien, ¿no? Es un buen argumento, ¿verdad? Pero de la misma manera el azúcar o el colesterol u otro montón de cosas. Sin embargo, no le damos el mismo trato. Qué dilema, ¿verdad? Bueno, pues ahí es lo que quiero compartir. Por eso he escogido este texto. Porque aquí había un problema. Había iglesias con judíos y con gentiles. Gente para la que el día de reposo era el sábado. Otros donde para los judíos no se podía comer alimentos sacrificados a los ídolos, ¿no? Y esto creaba problemas. Al final los problemas en la iglesia no vienen por la gente del mundo, viene por el propio roce de los creyentes en la iglesia. Si vemos todas las cartas de Pablo que escribe a las iglesias, donde hay problemas y donde él aporta su experiencia y su sabiduría para dar solución, son problemas entre creyentes, no problemas que causan la gente del mundo. Los problemas en las iglesias los causamos los creyentes. Es así. Entonces Pablo escribe y les da unas pautas para que en esa convivencia diversa, que cada uno somos distintos y que cada uno enfocamos algunas cosas de diferente forma o manera. No estoy hablando aquí de pecados que la Biblia define claramente como pecados: adulterio, fornicación, robo, avaricia, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquello en lo que cada uno, conforme a, vamos a ver,
conforme a su conciencia, pues obra de una manera o de otra. Y me gustaría que nos diese algo de luz. Yo, como decía o como empezaba, ¿no? El hombre es totalmente incapaz de ver o de entrar en el reino de Dios si antes no experimenta un nuevo nacimiento espiritual. Es necesario ese nacimiento espiritual. El reino no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, con prácticas relacionadas con el comer o el beber, el ayunar o el no ayunar, el dejar de comer carne o comer carne o no comer carne los viernes, en la vigilia, en la cuaresma, todo esto que los que venimos de tradiciones católicas pues hemos vivido o hemos experimentado también, o si comer cerdo o no comer cerdo, o tener una dieta vegetariana. Ahora se lleva mucho entre los evangélicos el ser vegano, el ser... ya no vegetariano, sino vegano, mucho más todavía, que todavía no... Tengo que aprender términos nuevos porque ya me estoy quedando obsoleto. Ya con 62 años uno se queda fuera de juego, ¿no? Pero se extiende a veces la dieta de tal, la dieta de cual, ¿no? Entre los creyentes. No, comer carne, eso no, eso es... Bueno. Con guardar unas fiestas, como he dicho, unas fiestas sí, otras fiestas no. Romanos, lo que hemos leído, 14:7, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Este año vamos a estar hablando o compartiendo, depende cómo el Señor ponga a cada uno de los hermanos que comparte o que dirige, vamos a estar hablando sobre el reino de Dios. Dijimos que el lema para este año va a ser el reino de Dios en acción, el reino en acción, basado precisamente en el Sermón del Monte, en Mateo capítulos 5, 6 y 7, y lo definíamos como amor, sabiduría, humildad y justicia. Ese va a ser nuestro lema, el reino de Dios en acción. Y estaremos hablando sobre ellos. Por eso creo que es importante que vayamos entendiendo, cuando hablamos del reino de Dios, a qué nos estamos refiriendo también. Y seguro que a lo largo de este año vamos a salir con un concepto mucho más claro de lo que es el reino de Dios. Dice, vuelvo a leer otra vez, Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La justicia que se menciona en el versículo 17 tiene el mismo significado que encontramos en otros versículos de esta carta a los romanos. Quiere decir estar en una correcta relación con Dios. Es decir, que hemos sido declarados justos por aquel que es el único que lo puede hacer, que es Dios. ¿Por qué? Justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios. Es decir, hemos sido justificados, declarados justos delante de Dios gracias a esa obra redentora de Cristo Jesús en el Calvario. Y este significado es el mismo que cada vez que aparece la palabra justicia o justificación en el libro de Romanos. Significa vivir una vida agradable para Dios bajo el control del Espíritu Santo. Tiene que ver con nuestro andar, con nuestro vivir en el Espíritu. Es un enfoque más práctico que teológico, es un enfoque más moral que orar o de palabra. Es una justicia que tiene que ver con el Espíritu Santo y su obra en nosotros. Y su obra en nosotros no termina, empieza en el momento en que nos conduce a la salvación, a dar ese paso de fe en Cristo Jesús, y continúa durante toda nuestra vida tratando con nosotros esa santidad y esa justificación. Es una justicia que tiene que ver con el Espíritu Santo, como he dicho, en su obra y su obra en nosotros. El gozo, que también se menciona en este versículo 17, es algo que está ausente en muchas de nuestras vidas como creyentes, y esto es triste. El fruto del Espíritu tiene que producir gozo en nuestras vidas, más allá de las circunstancias. Es distinto a simplemente un estado de euforia o de alegría o de felicidad, sino que es algo más que trasciende el momento en el que estamos viviendo. El gozo no es solo cuando todo va bien, sino que podemos sentir y experimentar ese gozo, fruto del Espíritu Santo, aún en la enfermedad, aún en momentos de pérdida, aún en momentos en los que todo se derrumba, en los que todo va mal, en los que la familia se va a pique, aún en esos momentos podemos experimentar el gozo, fruto de ese Espíritu Santo.
Pero tampoco se trata de una sonrisa permanente, hipócrita, de ir siempre con la sonrisa puesta. No, no es eso. Los cristianos estamos expuestos a problemas y a dificultades que a veces nos producen tristeza, pero aún en la tristeza experimentamos el gozo del Señor. Es más allá, trasciende más allá del momento que estamos viviendo. Está más bien relacionado directamente con el gozo íntimo que uno tiene en su corazón a pesar de las dificultades o circunstancias por las que esté pasando. El versículo 18, el que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Seguíamos leyendo al 17, ¿verdad? 14, 18, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y agrada también a los hombres. Cristo no es servido por lo que comemos o lo que bebemos, por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino que nuestro servicio para Él debe estar relacionado con lo que está en su reino, que es la justicia, la paz y lo que hemos dicho en el versículo 18, en el versículo 17, justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Es precisamente en estos factores que el creyente agrada a Dios y es aprobado también por los que le rodean, por los hombres, por los hermanos. Aprobado por los hombres no significa el aplauso de los hombres porque uno sea creyente. No, los hombres pueden incluso perseguir al creyente, pero en el fondo las personas, si tú estás viviendo conforme a esta justicia de Dios, si tú estás viviendo guiado por el Espíritu Santo, aún siendo perseguido, aún siendo burlado, riéndose de ti cuando les hablas del Señor o cuando testificas, si ellos ven en ti una vida íntegra, una vida guiada por el Espíritu, una vida genuinamente cristiana, en el fondo ellos van a respetar tu fe como creyente. Incluso van a acudir a ti cuando estén pasando por un momento de dificultad o de prueba o necesiten un consejo, van a ir a ti. Porque estás viviendo conforme a esa vida guiada por el Espíritu. La vida y las palabras del creyente deberían agradar a Dios y lograr también la aprobación de la conciencia de los hombres. Versículo 19. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación espiritual. Pablo realiza una doble exhortación. Por una parte, el buscar lo que conduzca a la paz implica procurar con intención seguir esta línea de acción. Es decir, debemos de buscar aquello que conduce en nuestras relaciones, conduce a la paz. Como creyentes estamos llamados a buscar la paz, la armonía. Repito otra vez, versículo 19, por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación espiritual. Pablo realiza una doble exhortación. Por una parte, buscar lo que conduce a la paz implica procurar con intención, es decir, tener la intención, la intencionalidad de buscar esa paz. El creyente tiene que hacer un esfuerzo sincero de evitar acciones o actitudes en cualquier otra área que pueda ofender al hermano que tiene al lado y poner en peligro la paz de la Iglesia. Por otra parte, la exhortación es proseguir efectivamente hacia la meta de los valores espirituales, tales como la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Estos son los valores que edifican espiritualmente al creyente y por tanto son los valores que edifican también a la Iglesia. Versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y aquí metemos todas esas otras cosas que yo he dicho, que a veces decimos, no, esto es esto, no comas morcilla, no vayas a ver esta obra de teatro, no veas esta serie, no veas aquello, cosas que nos imponemos, ¿no? Cuando oigas comida, pon esa otra cosa que a veces metemos también en el mismo saco. No destruyas la obra, versículo 20, vuelvo a leer, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Quién es la obra de Dios? El hermano que tienes al lado es obra de Dios. Ha sido fruto de esa redención de Cristo como tú, ha sido fruto de esa intervención del Espíritu Santo en su vida para que recibiera a Cristo, igual que tú,
El camino es el mismo, nacemos de la misma manera, no nacemos de diferente manera, no. Nacemos de nuevo gracias a esa obra del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso dice el versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. Es decir, hay cosas que para ti a lo mejor no te suponen ningún tropiezo. Tienes la convicción de que lo que estás haciendo está bien, pero puede ser que al hermano que tengas al lado le sea ocasión de tropiezo. Pablo llama a unos débiles en la fe y a otros fuertes en la fe, y dice al que es fuerte en la fe le dice que no menosprecie, que no se ría del hermano, que no diga, pues vaya, este todavía está ahí. Como he dicho, la iglesia es muy variada. Todos no estamos en el mismo proceso con Dios. Unos estamos en un punto de nuestro proceso de transformación con Dios, otros están en otro proceso distinto y a veces pensamos que todos estamos en el mismo proceso, pero no, Dios trabaja de una manera y a un ritmo con uno y trabaja de una manera y con un ritmo con otro. Yo al principio tenía ciertas cosas que todavía no me desprendía de ellas y que entendía que no hacía falta que me desprendiese, y con el paso de los años me di cuenta que tenía cosas que tenía que soltar, que tenía que dejar, pero lo decidí yo, tocado por el Espíritu Santo, transformado por el Espíritu Santo. Y no hablo de cosas que fuesen pecado, no estaba en adulterio, no estaba en fornicación, no estaba en orgías y en borracheras, no, nada de eso. Pero había cosas que yo entendía que tenía que dejar porque podían hacer daño a otros también. Pero lo entendí yo en ese proceso. Y dice, el que es fuerte, el que no tiene esos problemas con comer morcilla, por ejemplo, que no se burle del que no la come, que no se menosprecia al que no quiere comerlas porque para él es algo que no puede, que es pecado. Bueno, no te rías, no le menosprecies porque no come morcilla. Pero el que no come morcilla no juzgue. Mirad la diferencia, ¿verdad? A uno le dice, no le menosprecies, está en un proceso, está en un tiempo, bueno, es conforme a su convicción, es lo que él hace. Pero al que no la come le dice, no juzgues. El juzgar es otro asunto. No le juzgues, como dice, este es un pecador porque está comiendo morcilla, ¿no? Ahora, vuelve otra vez al fuerte en la fe y le dice, pero tú, por amor al hermano, no le invites a comer y le pongas morcilla en el plato. Eso es falta de amor, eso es falta de comprensión, eso es falta de empatía con la persona que tiene una forma de pensar distinta a la tuya. Si tú sabes que hay un hermano que no le gusta pasar a una cafetería, no le invites a tomar café en la cafetería, invitarle a tomar café en tu casa, ¿verdad? Y quien dice así, yo sé que si todos nos ponemos a pensar, nos van a venir a la mente situaciones en las que decimos, uff. Lo que viene a decir Pablo a los romanos es que por las discusiones, por causa de la comida o de este tipo de situaciones, no debe echarse a perder la obra de Cristo. No le hagamos caer o tropezar al hermano. El creyente tiene la libertad de comer, por ejemplo, volvemos al tema de la carne, o de abstenerse de comer, pero de ninguna de estas dos actitudes le hace mejor, ni al que come le hace mejor que a persona o mejor creyente que al que no come, y el que no come tampoco es mejor creyente o mejor persona que el que come. No es eso lo que nos hace mejores cristianos. El creyente tiene la libertad, como he dicho, de comer o de no comer, pero ni lo uno ni lo otro le va a hacer mejor. El que nos hace mejores es la obra continua del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero estas discusiones no deben de destruir la obra de Dios, es decir, al hermano que como nosotros somos obra de Dios, producto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. 21. Mejor es no comer carne ni beber vino. Y fíjate, dice algo más, ni hacer nada. Y ahí entran muchas cosas. Pasa de la comida y de la bebida a otras muchas cosas que la Escritura no se pronuncia y que nosotros a veces catalogamos como pecado o no pecado. Ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. La clave es lo que estoy haciendo, la conversación que estoy teniendo,
bendice, le hace madurar, crecer a mi hermano, o le hace tropezar y caer o sentirse mal. Si no le edifica, no se lo digas. Si no le edifica, no le des de comer lo que a él no le edifica. No le des de beber lo que a él no le edifica, etcétera, etcétera. Pon ahí la parte que quieras. Pablo vuelve otra vez a los dos temas, comida y bebida, y añade diciendo, como he dicho, ni hacer nada. Es decir, cualquier otra cosa que pueda debilitar al hermano en su fe. Todo lo que sea cuestionable y sea un asunto de conciencia que pueda ser motivo de tropiezo para un creyente con una conciencia débil o poco desarrollada. Se convierte en una actitud errónea para el creyente con una conciencia firme. Dicho de otra manera, erramos cuando no tenemos en cuenta aquello que ofende a mi hermano, aunque a mí, en conciencia, no es motivo de tropiezo. Es decir, que aquello que hagamos, si lo hacemos con convicción, si yo estoy haciendo algo con la convicción de que no estoy haciendo nada contrario a Dios, no estoy haciendo nada que desagrade a Dios, es decir, tengo esa convicción, esa fe de que lo que estoy comiendo en el lugar en el que estoy o lo que estoy hablando en conciencia delante de Dios está bien, es decir, tengo la convicción de que está bien, vale, a no ser que esté un hermano al lado que le sea ocasión de tropiezo. Eso sería la convicción, es decir, analízate y mira si las cosas que haces las haces con convicción. Estás convencido de que comer morcilla no es ningún problema. Si estás solo en tu casa y tú crees que por comer morcilla no pasa nada y estás totalmente convencido, tienes la certeza, tienes la fe de que comer morcilla no pasa nada, cómela. Ahora, si dudas, no la comas, porque lo estás haciendo sin fe, no tienes la convicción. Y estás tú solo, ahí no está el vecino al lado ni tu hermano de la iglesia, estás tú solo. Si no tienes la convicción, no lo hagas, porque tienes que tener la convicción de que para ti no pasa nada. Vamos a la segunda parte, que es la conciencia. Está buena. Versículo 22. Tienes tu fe, tenla para ti mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Hay otra versión que este mismo texto, el versículo 22, lo dice o lo expresa de la siguiente forma. La fe que tú tienes, es decir, la convicción de la que hablábamos antes, guárdala para ti mismo delante de Dios. Ya está, tú la tienes y ya está. Y luego dice, dichoso aquel que usa de su libertad sin cargos de conciencia. Es decir, si tienes la convicción de que lo que estás haciendo, lo que estás hablando, lo que estás diciendo, dónde te estás reuniendo, está bien delante de Dios, y tu conciencia no te dice, no te perturba por las noches, ni por el día, ni a media tarde, ni en la siesta, pues nada, no hay problema. El apóstol Pablo está presentando aquí la conciencia, el segundo principio de la conducta del creyente. Estamos hablando de cómo se debe comportar el creyente con los demás y también con los de fuera. Pero sobre todo en su relación con los demás, recordar, para que haya paz en la iglesia, para que haya armonía, para, a pesar de nuestras diferencias, no se nos vaya de madre el tema, sino que haya armonía, haya paz, vayamos por el buen camino. El apóstol Pablo está presentando aquí, como he dicho, la conciencia, el segundo principio de la conducta del creyente. Habiendo ya cerrado el de la convicción en versículos y capítulos anteriores, cuando tratamos de hacer algo para Dios, debemos hacernos la pregunta, ¿es propio o correcto para mí el hacer esto? Es decir, ¿lo puedo hacer con gran entusiasmo, con una expectativa de gozo? ¿Me va a edificar lo que voy a hacer, lo que voy a decir, con quien me voy a reunir? ¿Me va a edificar? ¿Me va a dar una perspectiva de gozo, de crecimiento, de madurez en el Señor? Podemos evaluar lo que hacemos o lo que hemos hecho teniendo en cuenta esta exhortación. Si me va a edificar,
si me va a guiar en mi proceso de madurez en el Señor. El creyente debería evaluar su conducta sin tener cargos de conciencia. Cuando nos evaluamos si algo nos desintoniza nuestra conciencia, si algo nos hace estar inquietos, nos hace no estar tranquilos, o no tenemos la convicción, o aun teniendo la convicción, la conciencia te dice esto no es del todo correcto. Porque a veces podemos tener una convicción errada o equivocada. Pero si además se le une la conciencia, y la conciencia ya te está diciendo, entonces plantéate, algo aquí no está bien. Y a lo mejor es algo que tenemos que corregir, a lo mejor es algo que sí es pecado. Como he dicho, debería evaluar su conducta sin tener cargos. Debemos evaluar nuestra conducta sin tener cargos de conciencia. Hay una diferencia cuando uno es creyente y comete un pecado y cuando uno no creyente lo hace. Hay una diferencia. El pecado es el mismo para el creyente que para el no creyente. Pero hay una diferencia entre el creyente que peca y el no creyente que peca. Si un creyente ha pecado, lo confiesa ante Dios y lo expresa. Dios, me arrepiento de lo que he hecho, no quiero volver a hacerlo. Hay un propósito que se llama de enmienda. Yo sé que esto suena muy católico, pero es así. Es proponerte enmendar tus errores, tus pecados, tus caminos, corregir, dar la vuelta. Eso es el arrepentimiento. Yo voy andando para allá, me arrepiento porque veo que me he equivocado y me doy la vuelta para acá, 180 grados. Si no hay ese giro, ese cambio total, no hay arrepentimiento. Puede haber remordimiento, puede haber, pues eso, que la conciencia te está ahí dando, pero no un verdadero arrepentimiento. Pero en el creyente sí debe haber ese arrepentimiento. Decirle, Señor, me arrepiento de lo que he hecho, no quiero volver a hacerlo, necesito el poder de tu Espíritu Santo para no volver a caer. Recordamos toda la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Qué dice el hijo pródigo al final? Me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré e iré a mi padre. Y así es el creyente. El creyente cuando pecamos, nos levantamos y decimos, Señor, perdóname, y volvemos a encontrarnos con Él, a recobrar nuestra relación con Él. En la primera carta del apóstol del apóstol Juan, dice, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y se está refiriendo a los creyentes, no a los no creyentes. Es decir, ¿podemos pecar? Sí. ¿Debemos pecar? No. Pero aún así pecamos, sí. Pero ¿cuál es el camino del creyente? El arrepentimiento y el volver al Señor. No hay otro. Lo interesante en el relato del hijo pródigo, ¿verdad?, es que la Biblia no dice que el hijo volviera otra vez a los cerdos, ¿verdad? No, se quedó en la casa y continuó en la casa, ¿verdad? El padre salía cada día y un día debió regresar y dijo, vamos a hacer fiesta, ¿vale? Y se quedó en la casa. No volvió a los cerdos, aquello no le gustó. Y a nosotros tampoco nos tiene que gustar. Cuando pecamos no nos debe gustar. Cuando cometemos un error, cuando fallamos a alguien y nos arrepentimos, debemos de entender que aquello no es correcto y nos debe producir dolor en nuestro corazón para cambiar el rumbo de nuestra vida. A él no le gustaba esa vida, al hijo pródigo no le gustaba esa vida y no optó por volver a ella. Sin embargo, un no creyente, a pesar de las consecuencias de su pecado, que son las mismas, afecta a la familia, afecta al entorno, al trabajo. Cuando pecamos, todo nuestro entorno se ve afectado, sí o sí. Seamos creyentes o seamos no creyentes, nos afecta a todos. Sin embargo, como he dicho, un no creyente, a pesar de las consecuencias de su pecado, pensará que después de todo lo ha pasado bien y esperará hasta la próxima vez para seguir divirtiéndose. Esa es la diferencia entre el creyente que peca y el no creyente que peca también. Y esa es la diferencia en el día de hoy. Si somos creyentes y pecamos, no tenemos más camino que volver al Señor. No hay otro camino. Si al evaluar nuestra vida detectamos algo por lo que no nos sintamos orgullosos, debemos de volver al Señor.
Dichoso es aquel que no se condena a sí mismo por lo que ha hecho, porque podrá ejercer su libertad sin cargos de conciencia. Vuelvo a lo mismo. Hay cosas que son claras, pero hay otras que si tienes la convicción y tu conciencia no te dice lo contrario, ya está. Ahora, si tienes un hermano al lado que tu acción le puede hacer tropezar a él porque él no tiene esa misma convicción que tú tienes para poder ir, no sé, a ver Mamma Mía a Alcalá, ¿no? Pues no. Versículo 23, pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice que todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Tenemos que creer que lo que estamos haciendo, tenemos que creer en lo que estamos haciendo, tener esa convicción de que es correcto. Y si no lo creemos, entonces no deberíamos hacerlo. Si tienes dudas, esto lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer, esto es pecado, no es pecado, no lo hagas. Simplemente no lo hagas. Ya tu convicción te está diciendo que no. Y aquí hay otra definición de pecado para el creyente. Cualquier línea de conducta o cualquier acto que no constituya a un fluir de la fe, a un crecer en fe, se convierte también en pecado. Si lo que estás haciendo no te edifica, te hace sentir menguar tu convicción, tu confianza, o tú ves que te estanca, que no te hace avanzar en el Señor, déjalo. Esta es la respuesta del Espíritu Santo a las actitudes y actos cuestionables. Es decir, esa es como opera el Espíritu Santo. Va a operar en tu convicción y va a operar en tu conciencia. Pero también va a operar en otra cosa que se llama consideración. Y ya que el creyente es salvo por la fe, él debe andar y vivir también por la fe. Es decir, por la convicción de que lo que estás haciendo es correcto. Si no la tienes, repito, no lo hagas. Si no tienes esa convicción, no lo hagas porque no estás viviendo por fe. Y entramos en la última parte ya para terminar, la consideración. El capítulo 15 es el comienzo de la parte final de esta carta a los romanos. El tercer gran principio mencionado aquí, y es la continuación de todo lo que hemos visto anteriormente, la consideración al creyente con una conciencia espiritual débil o insuficientemente desarrollada. Es decir, si tú te pones en el lugar de los que son fuertes en la fe, Pablo se pone en ese lugar, dice: nosotros, los que estamos fuertes en la fe, tenemos que tener consideración. Dice versículo 1 del capítulo 15, los que somos fuertes en la fe debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es decir, elige en qué lugar te pones, en los débiles en la fe, en los que todavía titubean con algunas cosas que no saben si pueden o no pueden hacer, o te consideras de los que están fuertes en la fe, de los que tienen una convicción firme de lo que sí pueden y de lo que no pueden hacer, de los que tienen una conciencia firme que no les dice esto estás equivocado. Pues si eres de los fuertes en la fe, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El tercer gran principio mencionado aquí es la consideración que debemos de tener hacia aquellos de una conciencia débil y hacia aquellos que podemos hacerles caer, tropezar por nuestra conducta. Quizás tú puedas entrar o ver o tomar o no sé, en una cafetería, un café con unos amigos, pero quizás cuando salgas de la oración vayas con alguien que no le guste eso. Pues ten cuidado, porque le puede ser ocasión de tropiezo, ¿verdad? Pongo un ejemplo muy simple, ¿vale? Pero yo estoy seguro que nos hemos visto envueltos en más de una situación donde a veces, o en otras circunstancias, puede ser que para uno tenerle que decir a su padre ya adulto y mayor que tiene una enfermedad grave y dice,
Pues bueno, los médicos me la han transmitido a mí y les pongo mi ejemplo, por ejemplo, con mi suegro o con mi suegra. Sabíamos que aquello no iba a durar mucho más, ya certificado por los médicos, ¿no? Algunos piensan que si no se lo digo, le estoy mintiendo porque le estoy ocultando la verdad. Y para otros pueden pensar, bueno, ¿qué va a ganar sabiéndolo? Para algunos es mentira, para otros a lo mejor no. Pero a veces juzgamos muy a la ligeramente y decimos, deberías habérselo dicho porque si no estás mintiendo. Bueno, yo tengo mis dudas. Hay que conocer a las personas, el contexto en el que está esa enfermedad, en el contexto en el que está esa familia y un montón de cosas más que a veces juzgamos muy a la ligera. Y no dejamos que sea la conciencia, la convicción que uno tiene y la conciencia que uno tiene lo que le haga decidir si le dice a su padre, papá, vas a durar 3 días o no. Pero a veces incluso aconsejamos que hay que decirlo, cuidado, despacito, ¿no? Porque son situaciones muy delicadas donde hay que tener mucho, mucho cuidado y hay que tener consideración también en estos asuntos, ¿verdad? Los que somos fuertes en la fe debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si yo sé que a la hermana Beatriz no le gusta comer morcilla y yo la invito a casa y a mí me gusta rabiar, de hecho, me gusta, es decir, salir de dudas. Alguien se estará preguntando, ¿le gusta al pastor o no le gusta? Vale, no vayáis con esa duda. Yo no tengo ningún problema de conciencia, ni de convicción, ni de conciencia en comer morcilla. No tengo ese problema cuando estoy solo. Pero cuando estoy delante de otros creyentes, como no sé si les gusta o no les gusta, a algunos sí sé que les gusta como a mí, como ya los tengo echados los ojos y fichados, digo, a ver, estos no tienen problema de conciencia tampoco. Pues vale, pues ¿cómo? Pero si yo sé que a la hermana Beatriz, que no sé si le gusta o no le gusta, ni le voy a preguntar tampoco, no le gusta, no me voy a agradar a mí mismo. Es lo que dice. A veces intentamos solamente agradarnos a nosotros mismos y nos cuesta mucho, mucho, mucho agradar al hermano. Para mí puede ser un asunto superado, pero para otros no. ¿Por qué me voy a agradar yo si perjudico al hermano o a la hermana, verdad? Soportemos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo, dice el versículo 2, en lo que es bueno para edificación. Como he dicho, Pablo se identificó a sí mismo entre los hermanos fuertes en la fe y él insistió en que estos deben mostrar consideración por los sentimientos y los prejuicios que puedan tener los débiles. No los menospreciemos, dice Pablo. Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Aquí que los vegetarianos no se vengan arriba. A esta carne que se está refiriendo aquí Pablo, matizo, porque a mí me gusta la carne también, y tuvimos una barbacoa y no quiero tener problemas. Aquí la carne a la que se refiere Pablo es a la sacrificada a los ídolos. Os voy a poner un ejemplo. Hay creyentes que no podrían, o no, en su conciencia y en su convicción, no podrían comer carne de res, de lidia, carne de un toro matado en el ruedo de la Plaza Toros, que luego se lleva al mercado y se vende. Bueno, hay hermanos que de esa carne no quieren comer, porque entienden que es un sacrificio a los ídolos y que no quieren comerla. O sea, que hay... ¿Todo eso existe en el...? Sí, existe todo eso en el campo evangélico y más. Y por eso te digo, si alguna vez te encuentras con alguien en un debate de esto, no te pongas a debatir, no es cuestión de debatir, es cuestión de mostrar el amor a los hermanos y decir, vale, punto. No hay por qué salirme yo con la mía y quedar por encima del otro con la suya. No. Respeto. Consideración. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 24 también. Y nos exhorta a buscar el bien de los demás. Y en Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y el que hemos leído hace un rato, Romanos 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. En lo que es bueno para edificación, intenta agradarle.
si le vas a edificar. Si no le vas a edificar, abstente de lo que vayas a decirle, de lo que vayas a hacerle o de lo que le vayas a proponer. Lo que es bueno para el prójimo lo que es bueno para el prójimo pueda crecer en la fe, y lo que debe ser el objetivo de toda conducta cristiana debe ser buscar esa edificación del otro. Termino ya con esta cita, 1 Corintios 9, 19, 20. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho, está hablando Pablo acerca de un testimonio personal, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Con este pensamiento, Pablo pudo hacer un juramento judío, pudo afeitarse la cabeza, hacer votos e ir al templo de Jerusalén. Todo costumbres y tradiciones judías. Pero nunca permitió que se circuncidara a un gentil que creía en el Evangelio. Es decir, él no tenía ningún problema de conciencia en hacer todo eso, aunque sabía que era salvo por la gracia, que era salvo por la fe, no tuvo ningún problema en afeitarse la cabeza, cumplir el voto nazareo e ir al templo de Jerusalén. Pero sin embargo, sí se opuso a que un gentil que la acompañara fuese circuncidado. ¿Por qué? Porque no era judío. ¿Entendemos la posición? Para concluir y terminar, la Biblia guarda silencio sobre muchos aspectos de nuestra sociedad contemporánea, pero nos presenta estos tres principios. La convicción. Cualquier cosa que hagamos debe realizarse con entusiasmo, porque estamos profundamente convencidos de que eso es lo que Dios quiere que hagamos. 2. Conciencia. Nuestra conducta debería ser tal que no miremos hacia atrás sintiendo un cargo de conciencia a lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, lo que hemos dicho o lo que estamos diciendo. Y 3, consideración. Debemos mostrar sensibilidad y consideración por los sentimientos, opiniones y prejuicios que los creyentes que tienen una conciencia débil, sensible o espiritualmente en un proceso de desarrollo todavía no formado puedan tener. Convicción, conciencia y consideración en nuestro caminar diario, en nuestra actitud hacia los hermanos que, siendo muy diferentes a nosotros, pensando de formas distintas, no están en pecado, no están viviendo en adulterio, no están viviendo en fornicación, no están en ningún tipo de esto, y que a lo mejor para nosotros puede ser que estén haciendo algo que para nosotros sea pecado, porque a nosotros en conciencia o en convicción no lo tenemos claro, pero a lo mejor para él no lo es. No le juzgues si ese es el caso. Pero si estás en el otro lado, si tu conciencia y tu convicción te dicen que lo que estás haciendo es correcto, ten consideración hacia aquellos que quizás puedan ser ocasión de tropiezo para ellos. ¿Amén? Pues hasta aquí. Vamos a orar y terminar pidiendo al Señor que nos ayude en nuestro caminar diario. Padre, te damos gracias, gloria y honra al Señor. Tú eres digno de recibirla, Señor. Digno de recibir toda gloria, digno de recibir toda honra, toda alabanza, toda adoración. Te doy gracias, Padre, en esta mañana por el tiempo de alabanza y de adoración que hemos tenido, que nos hemos podido rendir a tus pies, Señor, y examinarnos delante de ti, delante de ese trono de gracia, y ver cuántas cosas todavía, Señor, debes de cambiar y formar y transformar en nosotros. Sigue con la obra que empezaste, Señor. Sigue y concluye esa obra que un día empezaste en nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a tener consideración para aquellos que quizás, débiles en la fe, Señor, podamos ser ocasión de tropiezo. Haznoslo ver, haznoslo saber, Señor. Y ayúdanos, oh Dios, a ser empáticos también con ellos, Padre. Y también a no jactarnos, oh Dios, de ellos, sino a confiar, Señor, en que cada uno tiene un proceso, que Dios trabaja con cada uno de forma distinta y diferente, Señor. Gracias por tener y poner en nosotros una conciencia limpia, Señor. No permitas que se ensucie también de forma errada y equivocada por los engaños de corazones perversos que a veces, oh Dios, también dejamos que entren en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, sana y limpia nuestro corazón, Señor, de tal manera que nuestra conciencia también pueda estar limpia. Y sobre todo, Señor, aumenta nuestra fe y nuestra confianza
en que, Señor, tú eres por encima de todo nuestro Señor y nuestro Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Cada domingo a las 11:30, celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.